Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Entonces, les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube, El País en Blanco, El País en Blanco al servicio del pueblo. Siguiendo con su programa El País en Blanco de hoy, 8 del mes de septiembre, un día cargado con muchas informaciones, y es importante destacar que ya hemos salido del segmento de las principales noticias acaecidas en la República Dominicana y el mundo, y eso es muy importante. Entonces, un tema que nos ha llenado de preocupación y que nos vemos en la obligación de seguir analizando, ya que hemos debatido en otra oportunidad, pero es que es el tema y la agenda del país, y no únicamente del País en Blanco, y ha sido desde proyecto de reforma constitucional que enviara el presidente Abinader al Congreso. Entonces vemos que el presidente se ha enfocado directamente en lo que es una modificación constitucional, pero al mismo tiempo vemos que el presidente Luis Abinader y el PRM se han olvidado de los problemas del país. Y todo esto es porque el gobierno se ha enfocado únicamente en este segmento de su inicio, su segundo mandato de gobierno, de la modificación a la Constitución, porque es que inmediatamente el presidente Abinader tomó el gobierno el pasado 16 de agosto, ya Abinader entró al círculo que entró Danilo, y ahora Luis Abinader y Danilo Medina, como lo he dicho en otra oportunidad, de que son los únicos dos dominicanos que no podrán ser presidente ni vicepresidente de la República. Pero entonces ya eso ha preocupado bastante al presidente Abinader, y por eso ha sometido este proyecto de modificación a la Constitución para poder reelegirse en otra oportunidad. Entonces, como ya tiene los caminos cerrados, ya no puede volver a aspirar, él ha decidido modificar la Constitución para habilitarse. Entonces, en esta habilitación del presidente Abinader para volver a aspirar nuevamente a ser presidente de la República, han olvidado los problemas de la República Dominicana, los problemas del pueblo. Vemos este problema que hay en el sector educación, que ha iniciado este año escolar con la problemática de que una cantidad de miles de estudiantes se han quedado fuera de las aulas porque no tenemos aula suficiente para que nuestros
jóvenes puedan recibir el pan de la enseñanza. Entonces esto es preocupante porque mientras tenemos un ministerio que le sobran los recursos económicos, pero lamentablemente no hay gerencia y por eso vemos estos problemas. Entonces el gobierno le ha querido vender a la sociedad de que ha sido la introducción de una cantidad de estudiantes, perdón, esto en vivo. Pues bien, una gran cantidad de estudiantes haitianos que han entrado al sistema educativo dominicano y que por eso las aulas no son suficientes, pero lo que sucede es que no ha habido una planificación de parte del gobierno de que hay que planificar cuántos estudiantes van a entrar a las aulas. Y la mayoría de esos estudiantes que se han quedado fuera, que han sido estudiantes que ya han estado en las escuelas, entonces todo eso muestra que es una mala organización o ninguna planificación por parte del gobierno. Y esto es preocupante porque vemos una cantidad de estudiantes dominicanos que se han quedado fuera de las aulas y eso es preocupante, muy preocupante. Vemos que el gobierno se ha inventado el famoso bono de los $500 para que aquellos estudiantes que no fueron introducidos al sector de la república, que se inscriban en escuelas privadas, pero ese dinero no alcanza absolutamente para nada, porque $500, eso se va en la inscripción del estudiante y en la compra de los útiles, uniforme de ese colegio privado, y esto es preocupante. Esto no es más que un engaño al pueblo dominicano, y todo esto es responsabilidad principalmente del presidente de la República. Aquí el problema de la educación que tiene el sector de educación no es una responsabilidad directamente de el incumbente de educación. Señores, la gripe ha seguido con nosotros y perdón, pues bien, y entonces esto es en vivo, el país en blanco es en vivo para quienes nos están mirando. Y esta irresponsabilidad es directamente el presidente de la República, Luis Abinader, porque él ha nombrado a un incumbente, al ministro de Educación Ángel Hernández, en un ministerio que no tiene la capacidad de gerenciar. Y ya con el tiempo que tiene este ministro en este ministerio y no se han tomado ninguna medida, donde hemos estado observando huelgas directamente de maestros pidiendo la renuncia de este ministro que ha sido inepto, no ha tenido la capacidad de poder gerenciar este ministerio, y aún así el presidente Luis Abinader lo tiene en este ministerio. Ahora, por eso es que yo digo que la irresponsabilidad y el problema que tiene el sector de educación no es más que directamente que el presidente de la República, por tener una persona que no tiene capacidad gerencial
y ya tiene 2 años y ha visto que ha sido un total fracaso el sector educativo en este gobierno, el presidente Luis Abinader, y que la educación viene de fracaso en fracaso desde el desastre de Roberto Furcal, que a lo que sonó con un desastre de un escándalo de corrupciones, y lo que el presidente hizo fue que lo mandó a su casa, como hace el presidente Luis Abinader, que ninguno de los funcionarios que han sido destituidos por actos de corrupción, más de 30 funcionarios del presidente Abinader destituidos por escándalo de corrupción, pero el presidente lo envía a su casa con el dinero del pueblo. Y eso pasó con Roberto Furcal, fue destituido por escándalo de corrupción y el presidente lo mandó a su casa con el dinero del pueblo. No hay quien dé directamente explicación de qué fue lo que pasó. Pero entonces pone a Ángel Hernández, ya pasó 2 años y de escándalo en escándalo, la educación cada vez más deteriorada, pero al presidente no le importa eso porque aparentemente tiene un gran compromiso con Ángel Hernández, a pesar de que se dice que él es de la gente de la vicepresidenta Raquel Peña, pero el compromiso es muy grande porque con estos 2 años de desastre de Ángel Hernández en el sector educación y el presidente Luis Abinader no lo ha destituido y ha puesto una persona que tenga capacidad gerencial, porque yo entiendo que en el PRM debe haber personas que tengan la capacidad de gerenciar este ministerio y que las cosas puedan mejorar en el sector educativo. Pero aparentemente al presidente Luis Abinader no le interesa la educación dominicana y por eso ha dejado a Ángel Hernández dándole un castigo al pueblo dominicano con los recursos que pagamos todos. Y esto es preocupante, muy preocupante, como está viviendo el sector educativo en la República Dominicana, que son problemas y problemas en todos los lados, y esto debe de corregirse. Esto debe de corregirse tratando de poner una persona que tenga la capacidad de gerenciar este ministerio, porque aparentemente no le duele al gobierno la educación de los más desposeídos, porque la educación del sector público, que es el sector donde van los niños de lo más desposeídos, entonces no hay autoridad que le duela, y eso es preocupante. ¿Cómo es posible que en este cuatrenio que termina del presidente Luis Abinader y el PRM se convierte en el líder de los gobiernos que menos escuela haya construido en la República Dominicana, aún dejándoles más de 11,000 aulas en construcción a punto de terminar por parte de la pasada administración de Danilo Medina, escuela en más de un 80% para concluir, y aún así en este gobierno no se terminan, porque el negocio que hay en este gobierno en el sector educación es algo preocupante, algo que llora delante de la presencia de Dios, tal como yo lo he manifestado en otras oportunidades, y he puesto como ejemplo el liceo que se está haciendo frente a la Fiscalía de Santo Domingo Este,
en GAPRE, como la gente le dice, donde los estudiantes de ese liceo tienen 4 años, los 4 años de gobierno del presidente Luis Abinader, en 2 edificios alquilados, 2 edificios que eran escuela privada o colegio privado y que con la pandemia quebraron. Entonces estaban vacíos y fueron alquilados al Ministerio de Educación mientras se terminaba ese liceo este que estaba en más de un 90%, ya hasta pintado y todo, que lo que le faltaba era acondicionar el patio, la cancha y los mobiliarios, butacas, pizarrones. Pero entonces ya una edificación que hasta pintada estaba, pasaron los 4 años de gobierno del presidente Luis Abinader y a esa escuela no se ha terminado. Nosotros hemos denunciado esto en varias oportunidades y ahora han decidido comenzar a trabajar con esta escuela. Pero la situación es que por el robo y el negocio que tiene el gobierno con el dinero del pueblo y el sector de educación, a esto no se le presta atención. Esos estudiantes están en 2 edificios alquilados, eso es el sector Invivienda en Santo Domingo Este. Estos 2 edificios que eran colegios privados, pero el gobierno, para mantener el robo y el saqueo al Estado, han decidido no terminar la escuela para seguir negociando con la educación de estos estudiantes. Y eso no sucede únicamente en Invivienda Santo Domingo Este, eso está sucediendo en gran parte del país. Por eso usted puede ver que una cantidad de escuelas, de esas escuelas que el presidente Danilo Medina dejó a punto de terminar, y en este gobierno no se terminan porque lo que le interesa es el robo y el negocio de la educación. Y todo esto es la responsabilidad del presidente Luis Abinader, que es quien ha permitido este desorden y este desastre en el sector educación como nunca se había visto en la República Dominicana. Ahora con un sector con tantos recursos económicos, más de 270.000 millones de pesos que tiene el sector de educación a través del 4%, pero lamentablemente no se está pudiendo administrar bien esta situación. Y esto es preocupante. Mientras Ángel Hernández pudo distraer más de 300 millones de pesos del sector público de dinero del pueblo y transferirlo a su universidad, como lo vimos en diferentes medios investigativos. La respuesta fue que se transfirieron para darle maestría a los profesores, pero sin una licitación y violentando la ley. Pero como en este gobierno no se toma en cuenta la diablura que hacen los funcionarios, eso se dejó pasar por alto y es preocupante. Mientras sucede esto en el sector de educación, vemos una cantidad de estudiantes que se han quedado sin aula, una cantidad de estudiantes, como vimos en la zona de Jamagua Norte, estudiantes tomando clases debajo de la mata porque destruyeron la escuela y no la han vuelto a construir. Entonces
vemos las situaciones que está pasando este sistema, y eso me preocupa bastante porque el sector educación es el pilar de la sociedad, son las generaciones futuras, y lo hemos visto, pero al gobierno no le importa nada de esto. Nadie puede decir que sometieron a los que se robaron los uniformes de los estudiantes de la escuela pública, que vimos en diferentes tiendas particulares vendiendo los uniformes, los zapatos y uniformes de los estudiantes dominicanos que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Eso quedó en el vacío, porque eso no se investiga, porque son funcionarios del PRM. Y aquí nada más se investigan y se apresan los funcionarios pasados del sector Danilo Medina. Únicamente, después de ninguna otra parcela política, se investiga a nadie, y la honradez y la honestidad es de todo lo demás, menos de los que pertenecen a Danilo Medina, y esto es preocupante, este tipo de situación, y lo vemos a diario. También podemos ver, ya saliendo del sector educación, del robo que hubo en el contrato de los semáforos inteligentes, contrato firmado por Hugo Vera, y que cuando se hizo el escándalo, el presidente Abinader mandó a Hugo Vera para su casa, pero lo mandó para su casa con 1.300 millones de pesos en el bolsillo del Estado. Se pierden 1.300 millones de pesos del Estado, del pueblo dominicano, pero a Hugo Vera no se investiga. El presidente lo manda a su casa, vaya a su casa, vaya a disfrutar de esos 1.300 millones de pesos que se llevó del pueblo, y a nadie le importa. Y vemos el desastre que tiene la República Dominicana en el proceso de semaforización del Gran Santo Domingo. Estos semáforos del Gran Santo Domingo que tuvieron ese sabotaje o esa falla, como dicen ellos, dice el Intran, que no es más que directamente de la estafa de estos incumbentes. Pero lo duro y preocupante es que dice la directora de ética, Milagro Ortiz, que ella no le gusta eso, que contratos que ya están suspendidos sigan dándole calidad de funcionamiento. Pero Milagro Ortiz, ¿por qué no hizo un expediente como lo hizo con otros de los funcionarios de Danilo y lo depositó a Procuraduría? Porque son del PRM, los funcionarios del PRM son vacas sagradas, esas son vacas que no se tocan. Entonces es preocupante que la directora de ética salga con esta barbaridad en vez de accionar para que sea sometido a una investigación por el Ministerio Público Hugo Vera y diga qué fue lo que pasó y dónde están esos 1.300 millones de pesos del pueblo dominicano. Pero esto no importa. Entonces se le ha echado la culpa de este desastre a el nuevo incumbente, a Morrison. Pero Morrison lo que tiene ahí son algunos días, aunque tenga culpa, pero la mayor responsabilidad la tiene el incumbente pasado, Hugo Vera. Y
Eso es preocupante. También el nuevo incumbente que vino después de Hugo Vera, quien el presidente Abinader designó ahí, hasta designar a Morrison ahora. Yo entiendo que Morrison no tiene mucha culpabilidad de este tipo de situación. Además de eso, Morrison es un hombre que viene de fracaso en fracaso, porque Morrison fracasó en el sur, pero al presidente Abinader no le importa eso, porque lo que le importa es las amistades y los compromisos que tenga con la persona, y por eso vemos que Morrison es designado director del Intran. Mientras es designado director del Intran, con el desorden que tuvo en el sur, y esto es preocupante, muy preocupante. Pero nada de esto va a suceder, a nadie van a investigar. Estos son funcionarios del gobierno, y en este gobierno sus funcionarios no son investigados. Cuando se roban una cantidad de dinero o hay un escándalo de corrupción, el presidente lo manda a su casa para que disfrute de la cantidad de dinero del pueblo que se haya llevado en el bolsillo, y ese es un ejemplo muy claro y evidente del señor Hugo Vera, y esa es la realidad. Entonces vemos también, señor, blanco totalmente, y esto es en vivo, en vivo, en vivo. Entonces, otro punto que tenemos que prestarle mucha atención, otro tema, es el sistema eléctrico. El sistema eléctrico dominicano, que se ha convertido totalmente en un problema de retroceso, mientras el presidente Luis Abinader y el PRM están enfocados en modificar la constitución para habilitar a Abinader para que se pueda reelegir una vez más. El pueblo sigue sufriendo todos estos problemas, y es muy preocupante. Por ejemplo, en este sistema eléctrico que se ha convertido en un caos y un desorden para los ciudadanos, que ya esto era una situación del pasado, los apagones ya eran una situación del pasado, que por ejemplo en este gobierno el presidente Danilo Medina ya se había mejorado tanto este sistema eléctrico que ya la gente estaba acostumbrada a no tener ni siquiera inversores, por la situación de que ya eso estaba resuelto, el sistema eléctrico estaba resuelto. Pues ahora resulta y viene a ser que en este gobierno el presidente Luis Abinader pasaron 4 años y ni siquiera se le dio mantenimiento a las redes, pero mucho menos se ha construido ni siquiera una plantica pequeñita, esa plantica que usan las mujeres de los salones de belleza, que tienen una plantita pequeña para cuando se va la luz, prenden esa plantita, que tiene como 1 kilovatio. Ni siquiera una planta de esa ha construido el gobierno de Luis Abinader y el PRM para el sistema
energético en la República Dominicana. Esto es muy preocupante y por eso vemos que el descalabro que tiene el sistema eléctrico nacional y no se compara ni coincide con la realidad, porque entonces a pesar de que se ha destruido el sistema eléctrico nacional, vemos el robo que tiene el gobierno con los ciudadanos para cobrar la energía. Entonces al pueblo le están cobrando una cantidad de dinero que no es lo que el pueblo consume, porque hay un robo directamente desde el gobierno al pueblo dominicano en la facturación eléctrica. Y esto es preocupante. Entonces, mientras al pueblo le están robando el dinero a través de la facturación eléctrica, cobrándole más caro la hora de apagones que de luz, entonces el gobierno, el presidente Abinader, está enfocado en una modificación a la Constitución para reelegirse nuevamente. Y esto es preocupante. Entonces, fue algo preocupante para mí y al mismo tiempo diría que una burla del presidente de la República de decir en Puerto Rico que la República Dominicana en el año 2027 iba a tener energía para venderle energía a Puerto Rico a través de un cable submarino. La República Dominicana le venderá energía a Puerto Rico. Eso dice el presidente Abinader, pero eso lo dice un presidente que no ha construido ni siquiera una batería, una plantita pequeñita. Entonces, ¿cómo el presidente se pone a decir que en el 27 República Dominicana le va a vender energía a Puerto Rico si él no ha construido absolutamente nada? Si él lo que ha permitido es deteriorar el sistema eléctrico nacional para entonces venderlo o regalarlo a precio de vaca muerta a la mafia de la oligarquía del sector eléctrico. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Eso es una burla directamente al pueblo dominicano, porque ¿cómo es posible que usted, si no administra su casa, si no tiene su casa, cómo es posible que usted le va a brindar los servicios de una casa que usted no tiene a otro? Entonces, ¿cómo usted está hablando de que usted va a vender lo que usted no tiene? Eso es preocupante. Entonces, lo primero que debe hacer el presidente y el PRM es ponerse a enfrentar los problemas que vive el pueblo dominicano para que mejoren las condiciones de este pueblo. Porque esto es preocupante. Esto es muy preocupante. ¿Cuántas plantas se van a construir? ¿Cuántas están en construcción? ¿Cuántas Punta Catalina? Y eso hay que prestarle mucha atención. Mucha atención hay que prestarle a esto, porque algo que preocupa la sociedad dominicana. Entonces, todos estos son servicios que están deteriorados, que van de mal en peor, mientras el presidente lo que está enfocado en modificar la Constitución para su reelección. Entonces, cuando vemos esta burla, pudiéramos decir, de que le vamos a vender energía a Puerto Rico, es algo que todo el mundo sabe que es una burla de parte del gobierno, porque las condiciones no están dadas y usted no puede vender lo que usted no tiene, no ni siquiera Haití, a Puerto Rico. Eso es preocupante. Entonces, creo que
las cosas no andan bien en la República Dominicana, con tantos problemas que tiene la sociedad, y el gobierno que está enfocado en reformar la Constitución para reelegir al presidente de la República. Esto es algo que debemos de prestarles mucha atención. Otro problema que hemos estado observando directamente han sido el abandono del sector agrícola en la República Dominicana. El sector agrícola está totalmente abandonado. Aquí no se le está facilitando nada a los productores para que puedan producir y el pueblo tener los artículos de primera necesidad mucho más baratos. No, aquí eso se ha olvidado. Aquí se le ha prestado importancia a los importadores y el sector de la producción nacional totalmente abandonado, deteriorado, y eso es preocupante. Por eso vemos que en estos momentos tenemos una escasez de la carne de pollo, la carne que compraban los más desposeídos. Ahora ya por los altos precios no la pueden comprar porque hay una escasez, hay un aumento entre 80 y 100 pesos la libra de la carne de pollo, y esto es preocupante para la ama de casa y para la familia más desposeída del país, y esto es preocupante. Pero esto es preocupante para la sociedad, para el pueblo, pero al gobierno no le importa nada de esto, porque tenemos un gobierno indolente, un gobierno que lo que menos le interesa es la sociedad de la clase más desposeída de la República Dominicana, y esto es preocupante. La reforma fiscal que ya anunció el vocero del gobierno, Homero Figueroa, que no será presentada esta semana a partir de mañana, pero que en la próxima siguiente semana, en cualquier momento será presentada esta reforma fiscal que va a presentar el gobierno, que no entiendo por qué tanta reforma justa, es únicamente para los más desposeídos, para los más pobres del país, tengan que pagar una consecuencia muy dolorosa, porque ya aquí todos sabemos que los comerciantes aplicaron la reforma fiscal el día pasado cuando el gobierno la anunció, y aumentaron todos los productos de primera necesidad, lo aumentaron de precio. Ahora, cuando el gobierno presente este proyecto de reforma fiscal al Congreso, los comerciantes subirán nuevamente todos los productos de primera necesidad y los bienes y servicios, sin que haya autoridad que controle esto, porque lamentablemente en la República Dominicana los comerciantes hacen lo que les dé la gana, venden a como les dé la gana, y lamentablemente aquí no hay autoridad que enfrente este tipo de situación. Y todo esto lo van a pagar los más desposeídos, porque cuando se aumentan estos impuestos, cuando se aumentan los productos de primera necesidad, eso pasa directamente al pueblo, porque los empresarios no pagan impuestos, los impuestos los pagan los más desposeídos,
Pero cuando a un empresario usted le aumenta un producto o un bien o servicio, entonces lo que él hace es que ese bien o servicio es transferido al consumidor. Si esta tasa, por ejemplo, que tenemos aquí, la hace un fabricante, esa tasa que vemos del país en blanco, ese fabricante que hace esa tasa la produce y el gobierno le pone más impuestos. Si esa tasa la vendía a 30 pesos, entonces ese fabricante, con el impuesto que le pone el gobierno, que le aumentó 2 pesos, él le aumenta 10, y entonces a través de ese aumento del gobierno, él se está ganando 8 pesos por encima de lo que tenía, porque entonces el gobierno le aumentó 2 pesos a él, pero él le aumenta 10 a la tasa, y todo aquel que vaya a comprar esa tasa, entonces la tiene que pagar a 40 pesos, pero el fabricante o el comerciante de esa tasa, que la tenía en 30, el gobierno la aumentó 2, ya son 32 pesos, pero se la vende a 40 pesos al consumidor, entonces está ganando 8 pesos por encima de lo que se ganaba anterior cuando la vendía a 30. Entonces, ese tipo de accionar no son controlados por las autoridades, porque aquí no hay gobierno, aquí no hay control de precios, y aquí los comerciantes hacen lo que le dé su gana. Y esa es la realidad. Por eso usted va a un comercio y ve un producto a un precio y va al otro comercio que están a metros, no ni siquiera a kilómetros, y usted lo encuentra a otro precio, pero muy diferente o muy distanciado, y usted dice, pero ¿qué fue lo que pasó? No, lo que sucede es que aquí los comerciantes están vendiendo a como le dé la gana y no hay autoridad que controle eso, y por eso es que al pueblo se lo está llevando el mismo demonio sin que al gobierno le interese esto ni le importe, porque tenemos un gobierno enemigo de la clase más desposeída y amigo de los empresarios chupasangre que acaban con el pueblo. Y esa es la realidad, porque tenemos un gobierno de empresarios. Recuerden que el presidente Abinader es un empresario, y es un empresario, pero no le importa al pueblo, no le importa a la clase más desposeída. Por eso ustedes han podido ver la cantidad de préstamos que ha cogido el gobierno, donde ya ha estado rompiendo los parámetros de lo que se puede pagar por el presupuesto nacional, que ya sobrepasa el 50% del PIB. El país totalmente a la deriva, pero al gobierno no le importa eso, y lo que le importa es seguir endeudando el país, y así lo seguiremos viendo en los próximos años. Por eso vemos que más de 40,000 millones de dólares tomados en préstamos en este gobierno, más dinero que todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana juntos, y no se ve dónde se ha invertido este dinero. Y eso es preocupante para una economía como lo es la economía de la República Dominicana, que es una economía que depende principalmente de lo que es la remesa y el turismo, porque aquí no se ha desarrollado otro renglón de la economía para el cual la economía pueda decir, nos sustentamos en varios renglones de esta economía. Un ejemplo, la agricultura podría ser uno, lo que tiene que ver la zona franca o la zona industrial, pero la República Dominicana lamentablemente lamentablemente República Dominicana depende
de la remesa y el turismo. Y cuando tenemos una economía que depende de lo que son las remesas, tenemos una economía muy frágil, una economía muy sencilla, una economía que por cualquier cosa, por cualquier tontería, ya se va al suelo. Por la situación de que las remesas no son más que aquellas, pudiéramos decir, ganancias que los ciudadanos envían al país, ciudadanos que se fueron del país porque no pueden vivir, porque las condiciones económicas no les permiten sobrevivir aquí y se van principalmente a los Estados Unidos a buscar vida allá, y la sobra, pudiéramos decir, que es lo que les sobra allá después de vivir allá, pagar casa, pagar los servicios, lo que le queda se lo envían a su familia que la dejaron aquí en la República Dominicana, y entonces el gobierno cuenta con este dinerito que entra a la economía dominicana, y por eso podemos ver que la República Dominicana entra una cantidad de divisa o de dinero que se llama remesa. Y esa remesa, mientras más aumentan las remesas a la economía, no de la República Dominicana, de cualquier país de esta bolita del globo terráqueo, eso le dice a usted que es una economía frágil, que es una economía que depende de otro país. Por eso usted ve que cuando hay crisis en los Estados Unidos, la República Dominicana está totalmente fundida por la situación de que esas remesas que mandan más de 2 millones de dominicanos que viven en ese país son las que hacen que la economía de nuestro país mantenga un equilibrio. Y eso es preocupante porque un país no debe estar sustentando su economía directamente en remesa, que yo llamaría la remesa como dádiva de otros países. Mientras más aumenta la remesa al país, significa que más crisis tiene el mismo, porque significa que sus ciudadanos se van del mismo a buscar mejores condiciones de vida a una tierra extranjera. Y eso es preocupante, pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder conocer este punto, porque para eso tendría que ser un economista o un politólogo, como el caso mío, que conozco de economía porque soy politólogo. El politólogo le dan 7 economías en la UAS, que es donde yo estudié. El licenciado en ciencia política tiene que dar 7 materias de economía para poderse graduar. Y entonces por eso muchas personas no tienen el conocimiento de esto. Y eso es preocupante. Entonces, la economía de la República Dominicana no anda bien. Vemos que es una economía que siempre crecía entre un 5 y un 7%, pero en los gobiernos del presidente Luis Abinader y el PRM, esta economía se han descalabrado. Y lo pudimos ver este año que terminó la economía con apenas 2.3%. Algo preocupante, algo que si usted lo analiza desde el punto de vista económico, es una catástrofe nacional. Pero al gobierno no le importa esto, al gobierno lo que le importa es seguir endeudando al país, seguir convirtiendo a los ciudadanos dominicanos cada vez más pobres. Por eso vemos que ha aumentado bastante la pobreza en la República Dominicana, y por eso vemos la crisis económica que tiene ahora mismo el pueblo dominicano, donde hay una recesión económica espantosa en la República Dominicana porque no hay un chele en la calle. Y esto es preocupante
si no hay inversión. Por eso usted observa que aquí nadie está construyendo, porque es que los materiales de construcción están por la nube. El que tiene su dinero lo mantiene frisado porque no hay garantía. Y eso es preocupante. Entonces, cuando vemos esta situación que está pasando, la República Dominicana o el país se convierte en una recesión económica, que es lo que está viviendo ahora mismo la República Dominicana, pero que al gobierno nada de eso le importa. El gobierno debe, en este punto, debe sacar dinero del encaje legal para poder desarrollar o avivar la economía, pero ese dinero no debe estar pues bien, pero ese dinero no debe estar en una proporción de unos intereses tan altos para poder reactivar esta economía que está quebrada, está en el suelo, no hay un chile en la calle. Pero también se debe tener en cuenta que el dinero que salga del encaje legal no debe de dársele a 2 o 3 personas como lo ha hecho el presidente Abinader en su gobierno. Cuando decide sacar el dinero del encaje legal, ese dinero se le dan a 2 o 3 personas, 30,000 millones de pesos a 2 o 3 personas, y entonces la economía lamentablemente no se mueve. Y a mí me preocupa, me llama poderosamente la atención la situación que está viviendo el pueblo dominicano con todos estos problemas, una crisis económica espantosa, donde tenemos un presidente que supuestamente es economista, y si es economista de profesión, la economía dominicana no debería estar así, porque si usted tiene capacidad y conoce de su área, no es verdad que la asesoría que le dan a usted le van a quedar mal por la situación de que usted tiene conocimiento del área. Entonces podría ser que algunas cosas se hayan olvidado, que una cosa, un punto que no tenga mucho conocimiento, pero usted es un economista. El presidente Luis Abinader es un economista y no deberíamos tener la crisis que tiene la República Dominicana, pero es una crisis generalizada, que todos los servicios se han deteriorado en la República Dominicana, y eso es preocupante, eso es lamentable, una situación como esta, porque la República Dominicana era un país que siempre se mantenía en vía de progreso. Si usted observa, toda la obra importante del Estado o del gobierno están paralizadas, porque el gobierno ha gastado estos más de 40,000 millones de dólares que ha tomado prestado, lo ha gastado en campaña, lo gastó en la reelección, lo gastó pagando bocinas para que hablen en bien del gobierno. Por eso usted ve que esos más de 10,000 millones que se están pagando de publicidad falsa, publicidad engañosa, eso es preocupante, y por eso vemos la situación que tenemos, y que el gobierno no está invirtiendo en la obra de infraestructura para desarrollar el país. Por eso vemos que este gobierno no ha hecho en sus 4 años que lleva, o más de 4 años, porque ya tiene otro gobierno nuevo, y no ha hecho un programa de asfalto a nivel nacional como lo hacían las pasadas administraciones de Danilo y Leonel. Y eso es preocupante. Por eso usted ve cualquier sector del Gran Santo Domingo, usted va y su calle no sirve. En alguna parte, en alguna de las principales avenidas del país, usted ve que tapan un hoyo, y lo tapan hoy y a la semana el hoyo vuelve y está igual, porque no sé si es que no saben cuadrar o
ajustar la cantidad de asfalto con la mezcla que se ve y se deteriora la semana. Entonces, le dicen al gobierno de los remiendos, pero es una situación preocupante, muy preocupante lo que está viviendo la República Dominicana en este segundo periodo de gobierno del presidente Abinader. Ahí pude ver en la noche de hoy que Charlie Mariotti llama la atención y se preocupa. Dice que sería un peligro para la República Dominicana que Luis Abinader sea otra vez postulado para el año 2028. Dice Charlie Mariotti, está en la primera plana del periódico Diario Libre, que saldrá mañana. Y eso es algo que yo creo que Charlie Mariotti se está yendo muy lejos, porque el peligro que está viviendo la República Dominicana con el gobierno del presidente Abinader y el PRM no es de 28, es de ahora mismo, de este 2024, porque inmediatamente se reajuste esta reforma fiscal que ya será depositada en cualquier momento, como dijo Homero Figueroa, el vocero del gobierno. Entonces la cosa se va a complicar. El presidente quiere que le llamen el presidente reformador, por eso tiene 12 o más de 12 reformas para ser aplicadas en este gobierno, y han comenzado todas juntas. Ya ahí vemos la constitucional, la reforma fiscal, la reforma laboral y una cantidad de reformas, pero no son reformas que llaman la atención porque no van a resolver nada de los problemas principales del país. Y lo más preocupante es esta reforma constitucional, que es una reforma que se está forzando para hacer sin tener la necesidad, porque no es necesario modificar la Constitución, porque las modificaciones que se están haciendo, se quieren hacer, no son necesarias, son puntos para tratar de embobar y engañar al pueblo dominicano, pero en realidad el objetivo principal del gobierno del presidente Luis Abinader es modificar la Constitución para poder repostularse a partir del año 2028. Abinader sabe que los problemas que le esperan al PRM para este 2028 son problemas complicados, porque ya en esta etapa hay más de 20 aspirantes a ser candidatos del PRM, y él sabe que lo que espera al PRM no es algo bueno, y por eso está enfocado en modificar la Constitución para poderse reelegir. Y eso es preocupante. Creo que esta situación que está viviendo el pueblo dominicano con esta crisis, una crisis generalizada, diría yo, que está viviendo el pueblo, no es más que la irresponsabilidad del presidente de la República. Y creo que lo que debería hacer el presidente Luis Abinader y el PRM es ponerse a gobernar, ponerse a trabajar para mejorar todo este desastre y este desorden que ha hecho este gobierno, el presidente Luis Abinader, en perjuicio del pueblo, para que ya en un segundo gobierno el presidente pueda terminar con una buena aceptación, porque los gobiernos no son como comienzan, sino como terminen. Y esa situación es algo importante. Por eso yo creo y le hago un llamado desde su programa El País en Blanco al presidente Luis Abinader y el PRM, que en vez de estar inventando con una modificación a la Constitución,
que no es necesaria, sino que lo que se busca es reelegir al presidente Luis Abinader para después de el 28 que se pongan a trabajar y a resolver los problemas que tanto están afectando de una forma generalizada al pueblo dominicano a través de su desorden creado en este gobierno del año 2020 y siguiente, para que la República Dominicana pueda volver a transitar lo que son los crecimientos económicos, los crecimientos de todo el pueblo dominicano y volver a entrar al camino del progreso y el avance para la República Dominicana, y no este retroceso que ha sometido el presidente Luis Abinader y el PRM al pueblo dominicano.